buenos días, amados hermanos. Sean bienvenidos una vez más a este púlpito del Centro de Estudio Bíblico Rema, estudiando las raíces hebreas de nuestra fe. Un honor, un placer estar nuevamente con todos ustedes al aire. Quien les habla, su amiga, su hermana, su servidora, su Roa, Mariana de Granadillo, bajo la dirección general del Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Nuestros puntos de contacto por la internet www.remamundial.com www.remamundial.com, Rema con H, R-H-E-M-A. Allí está la radio online para cualquier parte del planeta Tierra que usted se encuentre. Nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram se pueden suscribir como Rema Mundial. Rema Mundial, allí nos pueden seguir. En Telegram tenemos un canal al cual usted se puede suscribir gratuitamente para que le lleguen los audios, los pósters y los resúmenes de las enseñanzas correspondientes a cada día. Esto es una bendición que usted esté suscrito al canal, ya que si no tiene la oportunidad de escuchar las enseñanzas en vivo, pues las puede escuchar en diferido, en el horario de su preferencia. Amén. En nuestro canal de YouTube, Rema Mundial Oficial. Allí también se puede suscribir y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba una enseñanza al canal, usted esté al tanto de la misma. Si usted está escuchando la serie llamada Decodificando el Código Real y llegó tarde, es decir, que no agarró la serie desde el principio y quiere saber dónde conseguir los capítulos desde el principio del Pacto Renovado, del Brit Hadashah, el mal llamado Nuevo Testamento, están allí en el canal, en la lista llamada Decodificando el Código Real. Allí tiene todo el Evangelio de Mateo, dado a conocer así por Roma, el Evangelio de Marcos, Lucas y Juan. Entonces, si usted quiere empezar a estudiar el pacto renovado con la perspectiva hebrea, el pacto renovado a la luz de la Sagrada Torá, ahí tiene esa bendición. Amén. Nuestro número telefónico, tanto nacional como internacional por la plataforma WhatsApp, es más 58414-583-5958, más 58414-583-5958. Por allí nos pueden enviar su audio o mensaje escrito y vamos a estar respondiéndole en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, de hecho esto, vamos a iniciar una nueva serie de estudios. Una serie que tenemos que tener claros todos. Amén. Y va a ser de muchísima bendición. Esta serie lleva por título Usos, Costumbres y Tradiciones de Tierras Orientales, de tierras bíblicas. Amén. Porque es fácil para nosotros los occidentales pasar por alto el hecho de que las Sagradas Escrituras tuvieron su origen en Oriente, en el continente asiático, y que cada uno de los escritores era en realidad oriental. David era oriental, Shaul era oriental, Sholmo Melech, Salomón era oriental, Yahshua era oriental, los apóstoles originarios eran orientales. Entonces, en vista de esto, para nosotros, los occidentales que no tenemos las costumbres y los usos y la visión oriental, que hagamos tergiversación de la palabra. Amén. Se puede afirmar que la Escritura es un libro oriental en un sentido verdadero. A pesar de esto, muchos leerán las Escrituras con el perjuicio de sus propios usos y costumbres occidentales, en lugar de interpretarlas desde el punto de vista oriental. Entonces, es muy importante este estudio previo a que usted se introduzca
en la Sagrada Escritura. Y si usted ya está introducido en la Sagrada Escritura, usted va a ser libre de muchas cosas que creía, que daba por sentado, pero que en realidad no son así. Amén. Porque las costumbres de los países que están en el continente asiático no son las costumbres de los países que están en el continente europeo y americano. Entonces la Biblia hebrea del continente asiático, hay que estudiarla con los usos, las costumbres y las tradiciones de esas tierras, para poder entender, para poder comprender el mensaje. Amén. Muy bien. Entonces hay que estudiar este tema, hay que estudiar el idioma original en el que se escribieron las Sagradas Escrituras, que es el hebreo. Amén. Porque para usted poder entender el mal llamado Nuevo Testamento, usted tiene que estudiar primero el Viejo Testamento. Porque si no, no va a entender absolutamente nada. Y eso es lo que nos enseñó Roma. Roma nos enseñó a la interpretación del mal llamado Nuevo Testamento a la luz de la mitología griega y romana, con las costumbres y las tradiciones europeas. Y por eso es que tenemos este desastre espiritual, queriendo adaptar la Biblia hebrea a la cultura occidental, a la cultura americana. Y resulta que no podemos adaptar el libro hebreo oriental a las costumbres y tradiciones de los occidentales. Allí es donde radica el problema. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta serie, muy liberadora, muy enriquecedora, para poder comprender este texto, que es un texto lleno y basado de la emuná, del Elohim, del Creador de toda la faz del universo, que decidió escoger un pueblo oriental, no decidió escoger un pueblo europeo, no decidió escoger un pueblo africano, no decidió escoger un pueblo americano, escogió un pueblo oriental, específicamente Israel, para darle la instrucción en justicia de él, cómo funciona el cielo. Así como funciona el cielo, debe funcionar la tierra. Y se supone que ese pueblo que el Eterno escogió debe ser luz para todas las demás naciones. Se supone que ese pueblo debe ser el ejemplo de las demás naciones. Se supone que ese pueblo debe ser la sal de las demás naciones. Por eso es que ese pueblo no puede ser contado entre las naciones, porque es un pueblo que fue apartado por el Eterno para dar las buenas nuevas, para guardar los mandamientos de Yod Hei Vav Hei y el testimonio del nacimiento de Mashiach de entre los muertos para vida eterna. Amén. Muy bien. Entonces, teniendo claro esto, vamos a sumergirnos en este estudio liberador. Vamos a orar primeramente para encomendarnos al dueño de ese libro, que es nuestro Padre Yod Hei Vav Hei. Barejut et Adonai Hameborach, Baruch Adonai Hameborach leolam vaed, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim benatan lanu et torato, Baruch ata Adonai noten hatorah. Bendito es el nombre del Eterno, bendito es el nombre del Eterno por siempre jamás. Bendito es el nombre del Eterno que nos ha dado a las naciones la Torá. Bendito es el Eterno, donador de la Torá. Yevarejeja Adonai beishmereja, Yaer Adonai panaf eleja, Bijuneka, Yisha Adonai panaf eleja, Beyashem leja shalom.
Que el Eterno te bendiga y te preserve. Que el Eterno ilumine su rostro hacia ti y te otorgue misericordia. Que el Eterno eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti. Amén, ve amén. Es necesario conocer los usos y costumbres orientales para poder entender la Biblia. Muchos pasajes de las Escrituras difíciles de entender para la cultura occidental, es decir, para los americanos y europeos, se explicarán fácilmente mediante el conocimiento de las costumbres y modos de las tierras bíblicas occidentales del continente asiático. Por otro lado, el ignorar este tema será privarse de la riqueza espiritual de la Sagrada Escritura. Entonces, el dominio de los modales y costumbres de los hebreos en las tierras bíblicas es de gran valor. Por muchos años, la cultura árabe fue custodio de la nación de Israel, los palestinos. En el siglo VII, un ejército de árabes se separó de Arabia e invadió el Oriente cercano. Llevaron consigo los hábitos de una vida heredada de generaciones sin contar. Antes de ellos, ya que han vivido en estas tierras hasta la fecha, han venido a ser los conservadores de los modales y costumbres de las tierras bíblicas, de los tiempos bíblicos. Entonces, por eso es que usted ve hoy en día, por ejemplo, al primer ministro de Israel, ¿verdad?, que tiene una vestimenta no de su tierra, sino de tierra occidental. Cuando usted ve al primer ministro, que es la cabeza de la nación de Israel, ¿cómo viste? Viste con un traje, con un flú, con un paltó. Pero ese no es el traje, ese no es la vestimenta de los países árabes. Y si usted se pone también a ver la vestimenta típica de los hindúes, de los chinos, todos se visten con túnicas, porque es la costumbre del continente asiático. Hay túnicas chinas, hay túnicas hindúes, túnicas árabes y túnicas hebreas. Entonces, ¿por qué el primer ministro de Israel no viste con el traje típico de su nación? Porque como todos conocemos la historia, en el año 70 de nuestra era, el templo de Jerusalén fue arrasado por el Imperio Romano, lo que hoy en día es el Vaticano, ¿ok? Hubo esa destrucción y todos los judíos que estaban en ese tiempo fueron dispersados entre las naciones. Es decir, los judíos también se gentilizaron con la vestimenta, con la ropa. Usted ha visto a algunos judíos ortodoxos que se visten con el traje típico de Polonia o en la época, en el año 1200, 1500, que tienen esos sombreros bastante grandes y son así como peludos y son cónicos no, son como un recipiente grande, redondo. Esa no es la vestimenta típica de la nación de Israel. ¿Cuál es la vestimenta típica de la nación de Israel? Pues cuando usted ve un árabe, cuando usted ve a los árabes, a los jeques, los sultanes en la ONU, ¿verdad?, que van allá a participar, a tomar la palabra, pues esa es la vestimenta típica. Ahora, ¿por qué el primer ministro de Israel no se viste como debería ser su traje típico? Pues porque todos esos judíos que vemos hoy en día nosotros en la nación de Israel, retornaron a la nación de Israel prácticamente en el año
cuando fue fundada la nación, refundada en el año 1948. Entonces esos judíos nacieron fuera de la nación de Israel. Nacieron en Estados Unidos, en Polonia, en Rusia, en Europa, y ellos, por supuesto, crecieron con esas costumbres. Por eso es que usted, a los integrantes del gabinete ejecutivo de la nación de Israel, los ve vestidos como nosotros, los ve vestidos como un hombre americano, como un hombre europeo. Esa es la razón principal. Amén. Entonces, a través de los siglos, las costumbres de la comunidad árabe han seguido casi sin cambiar. Hay 3 clases de árabes en estas tierras, ¿ok? Para sacar a la comunidad china, la comunidad japonesa, a la comunidad coreana, a la comunidad hindú, a los hindúes, ¿verdad? Vamos a sacarlo y vamos a concentrarnos en los árabes, que sí han mantenido la costumbre en la comida, en la vestimenta. Amén. Entonces, primero está la comunidad árabe nómada o árabe beduino, que es el pastor que vive en tiendas. Segundo, está el peón o el árabe feyahim, que es el labriego, que es el agricultor, y comúnmente vive en una casa campesina de un solo cuarto. Y el tercer grupo de árabes es el citadino o árabe beyadín, que regularmente tiene sus negocios establecidos en las ciudades. El árabe beyadín ha estado en contacto con la civilización occidental, es decir, con los europeos y los americanos más que las otras clases, y por lo tanto su vida ha sufrido un mayor grado de modificación. Por otro lado, el árabe labriego, el agricultor, ha cambiado sus costumbres solo un poco, y el nómada, es decir, el pastor, casi nada. A través de los siglos, los árabes lo han considerado moralmente malo cambiar sus costumbres antiguas. Por esta razón, los usos y costumbres de los árabes de tierras bíblicas son muy parecidos a de los judíos en los tiempos bíblicos, a los de los hebreos en los tiempos bíblicos. Hay algunas excepciones a esta regla, y la mayor parte tiene que ver con la observancia en la fe. Amén. Recuerde que la comunidad árabe, o sea, es decir, la que no es hebrea, tienen una fe que son los musulmanes. Amén. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los musulmanes y los hebreos? Es precisamente la fe. Recuerden que los musulmanes tienen el Corán, y tienen a su profeta Mahoma, pero los hebreos tienen la Torá, y tienen el profeta que es Yahshua. Amén. Muy bien. A excepción de los hebreos judíos que no aceptan que el profeta de la Biblia, que el Mesías, es Yahshua. Amén. Porque Yahshua vino como hombre, como profeta. Amén. Él fue el profeta mayor. Él es mayor que Moshe, porque él da la interpretación de la Torá correcta. Amén. Como hombre, el profeta mayor fue Yahshua. Ahora, después del nacimiento de entre los muertos para vida eterna, se convirtió en Mashiach. Amén. Y nosotros tuvimos a Mashiach solamente 40 días, caminando en esta tierra de los vivientes, hasta que fue elevado en el día 40 a la diestra del Padre. Amén. Entonces, nosotros disfrutamos en esta tierra de los vivientes solamente 40 días a Mashiach. Amén. Muy bien. Vamos entendiendo, ¿verdad que sí? Primero, Yahshua cumplió la función de profeta como Ben Adam. Muere. Y luego nace de entre los muertos como Mashiach. Él muere como Goel, Redentor, y nace al tercer día
de entre los muertos como Mashiach. Y lo tuvimos en esta tierra de los vivientes solamente por 40 días, hasta que fue ascendido al cielo, a la diestra del Padre. Pero Él prometió que regresará para regir a las naciones con vara de hierro. ¿Amén? Muy bien. Entonces, los musulmanes tienen el Corán y al profeta Mahoma. Los judíos tienen la Torá, pero no aceptan ni al profeta Yahshua, ni al Mashiach Yahshua. Amén. Y está el otro grupo, ¿verdad? Que tenemos la Torá, tenemos al profeta Yahshua y tenemos al Mashiach. Amén. Muy bien. Entonces, la diferencia entre los musulmanes y los hebreos es precisamente el profeta y el texto. Ellos tienen el Corán y nosotros tenemos la Torá. Muy bien. Ya quedado claro esta diferencia, continuamos. Entonces, la información acerca de los usos y costumbres de los árabes en las tierras bíblicas, tenemos que buscarla ¿dónde? En los árabes de Oriente Cercano. Amén. Porque los judíos que vemos hoy en día se americanizaron. Porque toda esa gente llegó en el año 1948 a refundar Israel por la resolución de la ONU. Por lo tanto, ellos se criaron en países europeos, países americanos, y llevaron las costumbres de los países europeos y americanos a la tierra oriental, que es Israel al día de hoy. ¿Qué acerca precisamente de las costumbres de estos judíos que han vuelto a la nueva nación de Israel? Pues las costumbres de los judíos que ahora están volviendo de varias partes del mundo a la tierra de sus padres no serán de gran valor para este estudio, porque son principalmente de las tierras de donde proceden, lo que significa mayormente costumbres occidentales. Puede haber unos pocos de los israelíes recién llegados y algunos de los que han vivido largo tiempo en la tierra, que conservan los hábitos de antaño, pero los que así los conservan forman una minoría muy pequeña. Entonces, otra fuente de información sobre los usos y costumbres de tiempos bíblicos son los historiadores que han escrito sobre el tiempo de Mashiach o de los apóstoles originarios. Con frecuencia han proporcionado información sobre la manera de vivir de aquellos días y también de días más anteriores. Además, los descubrimientos de los arqueólogos han sido una fuente valiosa de conocimiento sobre el tema. Entonces, las cosas descubiertas por la pala, tales como la cerámica, varios artículos de mueblería, restos de casas viejas, inscripciones y cosas semejantes, frecuentemente revelan los secretos de cómo vivían y se portaban los antiguos israelitas en la nación de Israel. Si civilizaciones antiguas, perdidas para el resto del mundo por muchos siglos, se han revelado a los hombres mediante el trabajo de los excavadores, o sea, de la arqueología en las tierras bíblicas y la documentación bibliográfica. Amén. Entonces la Biblia no es solamente que usted se la aprenda de memoria, de tapa a tapa. Usted tiene que comprenderla. Amén. Y para comprenderla debemos estudiar precisamente este tema, porque todo fue escrito con esos usos, con esas costumbres de esas tierras. Vamos a hablar y vamos a iniciar con la tienda de pelo de cabra. ¿Cómo era la fabricación de una tienda de pelo de cabra? Amén. Muy bien. El vivir en tiendas es de origen muy antiguo según la Biblia. Se remonta antes de los días de Abraham. En las Sagradas Escrituras encontramos la primera referencia a esta vida en Bereshit capítulo 4 versículo 20. Bereshit, Génesis 4, versículo número 20. Vamos hasta allá, por favor. Dice: Adaj
dio a luz a Jabal. Él fue el padre de aquellos que viven en tiendas y tienen ganado. Esta es la primera cita que conseguimos de que la manera de vivir de esta gente, estamos hablando de Bereshit 4, era en tiendas. Amén. Entonces, para poder yo estudiar Bereshit, tengo que estudiar cómo vivían, qué comían, cómo se vestían, para yo tener una mejor comprensión lectora de lo que estoy estudiando. Amén. Muy bien. Entonces, cualquier persona que de repente diga, bueno, vivían en tiendas, se imagina una carpa de camping, de estas que compramos en las tiendas, tipo Coleman. Y no era así. Fabricaban tiendas de pelo de cabra. Imagínese usted. Entonces, cuando se refiere a un hombre llamado Jabal, que fue el padre de los que habitaron en tiendas, quiere decir que ya esta era la costumbre de las viviendas en aquella época. Después del diluvio, se dice en las Sagradas Escrituras, en Bereshit 9, 27, Génesis capítulo 9, 27, lo siguiente, vamos hasta allá, Bereshit 9, 27. ¿Qué dice? Engrandezca, esta es una de las bendiciones que Noah le da a Jefet y a Shem, quienes fueron los hijos de Noah que taparon la vergüenza de su padre. Engrandezca Elohim a Jefet, él habitará en las tiendas de Shem, pero Kenán será el sirviente de ellos. Entonces, quiere decir que en los tiempos de Noah, todos habitaban también en tiendas, fabricadas de pelo de cabra. Vamos a seguir descubriendo. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob pasaron la mayor parte de su vida en tiendas en la tierra de Canaán y en sus alrededores. Se dice que Abraham levantó su tienda cerca de Betel. Vamos a Bereshit, capítulo 12, versículo 8. Bereshit, Génesis 12, versículo número 8. Amén. Muy bien. Él se fue de ese lugar, fue a la colina al este de Betel, y plantó su tienda. Con él, Betel al oeste y Ai, la ciudad de Ai, al este. Él edificó un altar e invocó el nombre de Yod-Hei-Vahei. Ai, se recuerda que Yahoshua tuvo que batallar contra Ai para tomar posesión de la tierra prometida, Canaán. Muy bien. Entonces aquí vemos cómo el patriarca vivía en tiendas. Vamos a Bereshit, capítulo 26, versículo 17. Bereshit 26, Génesis 26, versículo 17. Así que Yitzhak se fue y acampó en el Vadir Gerar y vivió allí en tiendas. Amén. Muy bien. Vamos a ver qué otro texto tenemos. De Jacob dice que levantó su tienda frente a la ciudad de Shichem. Vamos a Bereshit 33. Bereshit 33, versículo 18. Génesis 33, 18. Habiendo viajado desde Padam Aram, Jacob arribó seguro a la ciudad de Shechem en Kenam y acampó, levantó su tienda cerca de la ciudad de Shechem en Kenam. De los hijos de Amor, el padre de Shechem, él compró por 100 ovejas la parcela de tierra donde había plantado su tienda. Allí erigió un altar, el cual llamó el Elohei Yisrael. Elohim, el Elohim de Yisrael. Amén. Muy bien. Entonces, para poder entender Bereshit, yo tengo que ubicarme en tiempo, en espacio y cómo vivían estos patriarcas.
Los hijos de Israel vivieron en tiendas durante su peregrinación por el desierto durante 40 años. De ellos se dice, Moshe, los hijos de Israel asentarán sus tiendas cada uno en su escuadrón. Vamos a Números, capítulo 1, Bamidbar 1, Números 1, versículo número 52. Números 1, versículo 52. Dice lo siguiente: el resto de los hijos de Israel acamparán compañía por compañía, cada hombre con su propia bandera. ¿Ves? Su propia bandera. Cada tribu de Israel tenía una bandera, tenía un sello. Los líderes tribales tenían un sello, así con un anillo, y ese anillo en la parte de arriba, así como los anillos de graduación, ¿verdad? Que tienen un símbolo que estuvimos estudiando en la serie pasada. Pues ellos tenían un símbolo y ese era como la firma de ese líder tribal y tenía una bandera. Si nosotros vamos un poquitico atrás a nuestros estudios en la primaria, ¿verdad? Cuando nos enseñaron a nosotros los usos, costumbres y tradiciones de los indígenas también vivían en tribus y el líder o el cacique de la tribu, ¿verdad? Siempre tenía en la entrada de su choza, ¿verdad? Tenía ahí puesta la lanza. ¿Por qué tenía que tener puesta la lanza, así como enterrada en el piso? Bueno, porque allí era donde vivía el cacique de la tribu indígena. Entonces, cada líder tribal, es decir, el líder de la tribu de Judá, el líder de la tribu de Benjamín, el líder de la tribu de Isaacar, el líder de la tribu de Reubén, también tenían una bandera en la entrada de su tienda. Entonces, ese líder tenía su tienda y adentro vivía su familia. Pero los demás de esa tribu tenían que vivir alrededor de él. Cada uno iba levantando su tienda. Y así como nosotros vemos, amados hermanos, que viven los indígenas, ¿verdad? Que hacen los indígenas venezolanos, sobre todo los del Amazonas, para que ustedes puedan entender. El cacique se arma como una gran choza grande, ¿verdad? Que tiene un patio central en el medio. Imagínense como las casas del centro de Valencia, que el patio está en el medio, pero hecho de palma, ¿verdad? Porque nuestros indígenas duermen en esterillas o en chinchorros, en hamaca. Pero entonces eran unos, los indígenas tienen esos techos así de palma, ¿verdad? Muy bien. Y tienen un hueco en el medio, el techo, hecho a propósito así, para que entre la luz del sol. Pero ¿dónde duerme el cacique? ¿En qué pedazo? ¿En qué zona? Donde duerme el líder, donde duerme el cacique, ahí está la lanza. Como señal de que ahí está el líder de toda esa comunidad. De la misma manera vivían los hijos de Israel. Levantaban sus tiendas, no eran de techos de palma, sino que sus tiendas eran tejidas de pelo de cabra. Y donde vivía el líder de la tribu de Isaacar, de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, de la tribu de Rubén, de la tribu de Shimeón, de Manasés, de Efraín, ahí había una bandera. Amén. Para que usted vaya entendiendo, porque así tiene que comprender el texto bíblico. Por eso es que yo me atrevo a decirle que nuestros indígenas venezolanos también vivían como los hijos de Israel, en tribus, con diferentes vestimentas, totalmente de acuerdo, con diferentes costumbres, pero eran la costumbre de la visión era patriarcal. Era como los caciques. Todos los varones y las mujeres se sujetaban al cacique de la tribu. Amén.
Muy bien. Refiriéndose a Balaam, dice, alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus. Entonces, así como viven las tribus indígenas, vivían las tribus de Israel. Vamos a Números 24, versículo 2. Bamidbar 24, versículo 2, que aquí es donde vemos Balaam. ¿Sabe quién es Balaam, verdad? El profeta al que contrató Balac para que le echara una maldición a Israel. Ese es Balaam. Vamos a ver, Números 24, versículo 2. Bilam levantó sus ojos y vio a Israel acampado por tribu. Entonces, la Ruach de Elohim vino sobre él. Entonces es que el líder tribal tenía su tienda con su bandera y todos los de ese líder vivían alrededor de él, tal cual como los indígenas venezolanos. Amén. Entonces aquí vemos otra señal de que los israelitas vivían en carpas en los tiempos de Bereshit, que es Génesis, de Bamidbar, que es Números, de Shemot, que es Éxodo. Entonces, por muchos años, después que Israel entró a poseer la tierra prometida, aún vivían en sus tiendas, porque era la costumbre, o sea, todavía ellos no habían empezado a construir casas, por decirles un ejemplo, de bareque, sino que vivían en tiendas una vez que tomaron posesión de la tierra prometida. Al rey David le fue dicho en sus días, el arca de Israel y Judá están debajo de tiendas. Vamos a segunda de Shemuel 11, porque ahí es donde vamos a ver este ejemplo. Segunda de Shemuel 11, Samuel 11, versículo 11. Segunda de Samuel 11, versículo 11. Uriyá le respondió a David, el arca de Israel y Judá se quedan en tiendas, y mi señor Joab y los sirvientes de mi señor están acampando en el campo. Así que debía yo ir a mi casa a comer y beber e ir a la cama con mi mujer, tan seguro como tu alma vive, yo no haré tal cosa. Entonces, en los tiempos de Shemuel, en los tiempos del rey David y de Saúl, todavía vivían en tiendas. Amén. Recuerde que el rey David fue el que empezó a construir su palacio. Y cuando construyó su palacio dijo, tengo que hacerle casa a mi Elohim, porque vive en tiendas. Amén. Estamos en Primera de Reyes. Para que usted cuando lea el libro de Primera de Reyes, cuando lea el libro o los rollos de Primera y Segunda de Shemuel, sepa más o menos cómo vivía esta gente aún. No se puede imaginar casa, edificios, rascacielos, ni nada por el estilo. Tiendas. Amén. Entonces, para poder entender estos libros, tengo que entender cómo vivían en ese tiempo. Lo que indica que la mayoría de las gentes moraban en tiendas en tiempos de las 10 tribus comandadas por Jeroboam. ¿Recuerdan cuando se dividió el reino de Israel? Que Jeroboam y Roboam se separaron. Amén, porque eso estaba profetizado. Vamos a Primera de Reyes, Primera de Melahim, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo número 12, versículo 16. Primera de Reyes 12, 16. Dice, cuando todo Israel vio que el rey no los estaba escuchando, el pueblo respondió al rey, ¿qué porción tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Ve a tus Elohim, Israel, a tus dioses. Alimenta tu propia casa, David. Así que Israel se fue a sus tiendas y a sus dioses. Entonces, en este tiempo, cuando se divide
el reino unificado de Israel, tenemos el palacio que levantó David y tenemos el palacio que levantó Salomón para que habitara el arca de la alianza de Yod-Heh-Vah-Heh. Pero la gente aún vivía en tiendas. Amén. La gente en los tiempos de Sholomele aún vivían en tiendas. El ciudadano común, el normalito, el agricultor, el ganadero, todavía estaba la costumbre de vivir en tiendas. Imagínese usted. Y estamos hablando que el reino de Saúl duró ¿cuánto? 40 años. Saúl no construyó palacio. Y por supuesto él tampoco construyó el templo de Jerusalén. En los tiempos del rey David, David mandó a construir su palacio, pero todavía no estaba construido el templo de Jerusalén, el palacio para Yod-Heh-Vah-Heh. En los tiempos de Salomón es cuando vemos en la escritura que es levantado el templo de Jerusalén por Salomón, pero todavía la gente vivía en tiendas. Amén. Muy bien. Perfecto. Continuamos estudiando. Estamos descubriendo esto que es hermosísimo. Cuando las tribus se reunían en lugares pequeños como Gilgal y Silo, siempre llevaban consigo sus tiendas. Y cuando el templo fue terminado en Jerusalén y el pueblo hacía sus peregrinaciones para ir a las celebraciones de las fiestas de Yod-Heh-Vah-Heh, algunos millares de ellos dormían en tiendas que levantaban en las laderas de las montañas que rodean la ciudad. Porque recuerde lo que dice la Torá, que todos los años, todos los varones, el mandamiento era para los varones a juro, tenían que presentarse delante de Yod-Heh-Vah-Heh 3 veces al año. En la fiesta de panes sin levadura, en la fiesta de Shavuot, que Roma mal tradujo como Pentecostés, y en la fiesta de tabernáculos, Sukkot. Amén. Entonces, como los varones era la obligatoriedad para ello, pero las mujeres y los niños también podían ir si estaban las condiciones dadas, porque una mujer embarazada no podía asistir a la fiesta. Una mujer recién dada a luz no podía meterle esa peregrinación a su bebé recién nacido si estaba amamantando. Una mujer o alguien de la familia que estaba enfermo, quien que tenía que quedar cuidando al enfermo era la mujer. Esos eran los deberes de las mujeres hebreas en tiempos bíblicos. Amén. Muy bien. Entonces, como todos los judíos de antaño, los nómadas o árabes beduinos de Palestina y especialmente de Transjordania existe el día de hoy. Jordania. Eso es un reinado. Tiene un rey, tiene una reina. El día de hoy, por siglos, han morado en sus tiendas y su manera de vivir es bastante parecida a la gente de la Biblia. De ahí que un estudio de la estructura de las tiendas de las tierras bíblicas de hoy en día arrojará mucha luz sobre la manera de vivir de los hombres de los primitivos tiempos bíblicos. Entonces, con tal estudio estaremos capacitados para imaginarnos el fondo de entender la vida y las contribuciones de estos hombres en las épocas bíblicas. La habitación de los beduinos es su tienda. El material con que era fabricada esta tienda era con pelo negro de cabra. Se llama Beit Saar, casa de pelo. Se fabrica con una tela basta y sirve para proteger a la familia de los vientos fríos del invierno, y en el verano los lados de la tienda se levantan y sirven entonces como sombra. La tela de pelo de cabra usada para hacer estas tiendas es porosa. Cuando está seca, se pone porosa,
Pero con las primeras lluvias de la estación se aprieta el tejido de manera de que se convierte en una tela impermeable. ¿Amén? Muy bien. Entonces, cuando la tela está seca por el sol, por los vientos fuertes, ella se pone porosa, es decir, que deja pasar aire. La tela deja pasar el aire al interior de la tienda, pero cuando llueve, ella se compacta y se vuelve una tela impermeable. Ese beneficio lo tiene el pelo de la cabra. Amén. Por eso todas las tiendas eran negras. ¿Por qué no se usaba pelo de cabra de otro color? Por decirle un ejemplo, que es muy extraño que se consigan cabras de otro color, pero sí las hay. Porque el negro protege del calor cuando se pone así poroso, pero también protege del frío. ¿Amén? Muy bien. En el libro Cantares del rey Salomón se habla de estas tiendas de pelo negro de cabra. Cuando leemos allí, vamos a Cantar de Cantares, en el capítulo 1, versículo 5. Ajá, dice, Cantar 1, versículo 5. Cantares 1, versículo 5. Ella, refiriéndose a una mujer, yo soy morena, pero bella. Ustedes hijas de Jerusalén, como las tiendas de Kedar, como las cortinas de Sholmó. Amén. Como las tiendas de Kedar. Entonces, las hijas de Jerusalén no eran blancas, eran morenas. Amén. Muy bien. Morenas. Piel tostadita por el sol. Morenitas. Muy bien. Así que si usted es morenita, es candidata. Muy bien. Para fabricar las tiendas de los beduinos se usa el mismo material llamado silicio. Silicio. En los días de la Biblia, esta tela llamada silicio, amados hermanos, era los que se ponían la gente cuando estaban de luto o cuando estaban en ayuno. Debemos recordar que el silicio oriental no se parece al cotense occidental, sino que es un material hecho de pelo de cabra que pica, que es espinoso y vasto. Es así como que si usted se haga un traje con tela de saco. Cuando usted se hace una túnica con tela de saco y se la pone, le empieza a picar todo el cuerpo porque es porosa la tela. El apóstol Johanán, al comparar las tinieblas a este silicio, dice en Revelaciones de Elohim, Apocalipsis 6, vamos hasta allá, Apocalipsis 6, versículo 12. Dice lo siguiente: entonces miré cuando él rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como la ropa usada en luto. ¿Cuál es la ropa usada en luto de tierras bíblicas? El silicio. El silicio, amados hermanos, proviene de el pelo de cabra. Y la luna llena se volvió color rojo sangre. Amén. Este silicio era el que usaban para manifestar que una persona estaba de duelo, que una persona estaba en amargura, que una persona estaba en ayuno, que dice, vístanse de silicio y coloquen ceniza sobre su cabeza y hagan teshuvá. Cuando los mandaban los profetas, era precisamente eso. O sea, dejen de estar vistiéndose cómodo, dejen de estar luciendo túnicas de pelo de oveja, porque la lana es algodón, y el algodón cuando tú te lo pones no te da la piquiña que te da una tela hecha de pelo de cabra.
Entonces, cuando los profetas mandaban a la gente a vestirse de cilicio, ya usted tiene que saber de cómo era fabricada esa tela. Era para que estuvieran en incomodidad, para que estuvieran en arrepentimiento. Amén. En tiempos bíblicos se usaba el saco de cilicio para demostrar la tristeza. Vamos a Bereshit 37. Bereshit, Génesis, capítulo 37. Versículo 34. Amén. Bereshit 37, 34. Jacob rasgó sus ropas y poniendo cilicio alrededor de su cintura, guardó luto por su hijo por muchos días. Es decir, ¿qué hizo Jacob? Guardó la túnica de pelo de oveja, que es algodón, y se puso la túnica de pelo de cabra de cilicio, porque estaba angustiado, porque estaba triste. Entonces esa era una manera de mostrar la emoción de estos personajes bíblicos. Todo el que usted viera vestido de cilicio es porque estaba pasando por una grande tribulación, incluyendo el ayuno. Porque cuando una persona ayunaba en tiempos bíblicos, era porque estaba en una gran tribulación. Por eso el rey David se vistió de cilicio cuando estaba su hijo gravemente, cuando lo parió Betsabé. ¿Sabe? Él se vistió de cilicio. Entonces, cuando se veía a las personas vestidas con estas ropas, ya se sabía que estaba expresando emoción de tristeza, de depresión, de angustia, de tribulación. Amén. Muy bien. ¿Cómo se atribuló el patriarca Jacob cuando le dieron la noticia de que su hijo había sido devorado por una bestia? Vamos a Segunda de Samuel 3, que ahí también tenemos otro ejemplo. Segunda de Samuel, capítulo número 3, versículo número 31. Segunda de Samuel 3, 31. Pero David dijo a Joab y a todos aquellos con él: rasguen sus vestiduras y cíñanse de cilicio, es decir, quítense la túnica de pelo de oveja, de lana suavecita, y se ponen la túnica de pelo de cabra y hagan duelo por Abner. El rey David mismo caminó detrás del ataúd mientras era llevado. Esta era una manera de mostrar la emoción de tristeza, tribulación, angustia, lloro, crujir de dientes. Porque cuando una persona está atribulada, está llorando. Cuando usted llora, ¿qué hace? Se pone y trilla los dientes, ¿verdad? Se pone tenso. Y cuando la escritura dice que lágrimas era el pan de día y de noche, porque cuando usted llora, ¿a dónde le caen las lágrimas? En los labios. ¿Y qué hace? Se las come, ¿verdad que sí? Como signo de humillación también era usada esta tela. Como signo de humillación. Como signo de arrepentimiento también era usado. Daniel 9 nos da el ejemplo. Daniel capítulo 9, mientras busco la otra cita que se me esfumó. Daniel 9, versículo número 3. Nos da el ejemplo como símbolo de humillación. El profeta Daniel, estaba buscando el rostro de Yod-Heh-Vah-Heh. Dice: yo me volví a Yod-Heh-Vah-Heh, Elohim, para buscarlo diligentemente, por oración y súplica, con ayuno y tela de cilicio. ¿Qué hizo Daniel? Se quitó la túnica de algodón de ovejas y se puso la túnica de pelo de cabra. ¿Qué es? Que eso pica mucho, pica la piel. Y Jonás, capítulo 3, está el último ejemplo que vamos a tener el día de hoy. Jonás, capítulo 3, versículo 5. Cuando el pueblo de Nínive creyó a Elohim, proclamaron un ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Entonces, esta tela de cilicio era con la que se fabricaban las tiendas y esta vestimenta para
cuando la persona estaba en mucha angustia y tribulación o en duelo. Amén. Muy bien. Mañana, si el Eterno lo permite, vamos a continuar con esta hermosísima serie, porque nos está enseñando los usos y las costumbres y las tradiciones de tierras bíblicas para poder entender la Biblia. Amén. Muy bien. Cuando usted le decían tela de silicio, no sabía que es tela de silicio. Hoy lo aprendió. ¿Y lo aprendió por qué? Porque usted está buscando diligentemente el rostro de Yod-Heh Vah-Heh y usted quiere comprender la escritura hebrea y usted quiere por fin tener el discernimiento espiritual real. Usted va a salir de la Roma mentalista, metafísica, de la teología a la fe hebrea. Estamos saliendo, amados hermanos, de el contexto de la enseñanza de la Biblia en el contexto euroamericano a la enseñanza de la Biblia en el contexto bíblico, que es el asiático, porque la nación de Israel pertenece al continente asiático. Amén. Muy bien. Ahora yo oro a mi Padre Yod-Heh Vah-Heh para que incline su oído al clamor de esta sierva, de esta obrera de su viña, para que sea bendiciendo a todos mis hermanos que diligentemente le están buscando en Ruach, en espíritu y en Emet, en verdad. Porque queremos, Padre, ser libres de tanta mentira, de tanta falsedad. Padre, revélanos tu rostro. Queremos conocerte, queremos vivirte, queremos palparte. Llévanos de la mano, hermano mayor, nuestro maestro de Torah, Yahshua HaMashiach, porque solamente caminando por las sendas que él caminó, nosotros vamos a poder entrar por esa puerta, para entrar allí Israel y luego entrar a la ciudad Kadosh. Porque la ciudad Kadosh tiene 12 puertas. Las 12 tribus del patriarca Yisrael. ¿Por qué puerta vamos a entrar nosotros? No sabemos. Pero tenemos la emuná porque escrito está allí en el libro de Revelaciones de Elohim que nos van a entregar una piedrecita blanca a todos los que hemos buscado diligentemente el rostro de nuestro Padre de día y de noche. Nos van a entregar una piedrecita con un nombre nuevo que nadie sabe, sino nosotros cuando nos los entreguen. Y por allí nos vamos a saber a qué tribu pertenecemos. Mientras tanto, nosotros seguimos buscando diligentemente el rostro de nuestro Padre, que sea Él sacándonos de las tinieblas donde estábamos metidos, para que nos llegue su luz admirable, la luz de la sagrada y bendita Torá que caminó, que transitó y que vivificó nuestro Goel Redentor, Yahshua HaMashiach, para así de esa manera ser verdaderamente libres. Amén, ve amén. Suya es la gloria, suya es la honra, suya es la alabanza por siempre y para siempre. Amén.